disponemos a hablar sobre la palabra de Dios, este tema que traemos en esta mañana, es muy importante para el pueblo de Dios y para toda la humanidad en esta mañana, en el momento en que estamos viviendo. Así dice la palabra de Dios en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículos 13 y 14. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo. Oramos. Padre bueno y Dios de la gloria, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de cuidado, un Dios de amor y un Dios grande sobre todo el universo. Tú, Señor, pasa por encima de toda obra del mal, porque tú eres más grande que el mal. En el nombre de Jesús dejamos en tu mano este tiempo para que tú nos uses de manera especial. Gracias, Señor. Sí, hermano, en este momento queremos hablar de este tema tan importante y basándonos en un título que se llama El origen de la Pascua. Sabemos que el origen de la Pascua fue en aquel tiempo, no es en el tiempo de Jesús. El origen de la Pascua es en un tiempo donde el pueblo de Dios, escogido de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo esclavizado por el faraón en Egipto, muy maltratado por todos los egipcios. Y Dios, en la persona del liderazgo, usa el liderazgo de Moisés para liberar a su pueblo de las manos del faraón, del imperio del faraón. Y le dice a Moisés y a su pueblo lo que debían de hacer. Debían de matar un becerro, sacrificar un becerro perfecto, un becerro, un chivo, un carnero, y que fuera perfecto, y que con la sangre de ese animal sacrificado para Jehová pintaran los postes de la casa donde vivían y el dintel. El dintel es la parte superior del marco de la puerta de una casa. En la parte horizontal del marco de la puerta, ese es el dintel al que se refiere la Biblia. Y cuando Dios pasaba, dice, el heridor, el que traía la plaga de muerte, Dios no permitía, así está prometido en la palabra de Dios, promete a su pueblo, que no permitió Dios que el heridor de muerte entrara a esas casas que tenían esta señal de sangre. Y vuelvo y repito, señal de sangre. Óigalo y escúchelo bien, porque de aquí depende el futuro de nosotros. Señal de sangre. Y la señal de sangre fue la que mostró de que eran siervos, hijos de Dios, los que vivían en aquel lugar, por cuanto la muerte no llegó a ellos. Y durante unas horas pasaron unas horas, y mire, de la noche a la mañana, aquí vemos como Dios muestra su poder. A Dios no se puede poner a prueba. A Dios tú no lo puedes jugar con él. No creas que Dios no tiene poder. El faraón pensó que Moisés estaba hablando con alguien que era un simple adivino, como lo que él tenía, que adivinaban y cosas que usado por el enemigo, por el diablo. Pero ahora estamos hablando de Jehová de los ejércitos, Dios poderoso sobre toda la tierra. Había cierta confusión en la mente del faraón y era preciso que Dios mostrara que él era Dios sobre todo dioses, Dios sobre toda la faz de la tierra, y que tiene poder sobre toda carne que habite en la tierra. Y prometió que iba a terminar con todo primogénito, lo mismo de animales que de personas que hubieran en Egipto, excepto los de la casa de Dios, que iban a estar señalados con la sangre en la puerta de cada casa.
Pero esto no lo sabía todo el pueblo de egipcio, lógicamente lo sabía el pueblo de Dios nada más, y principalmente el líder principal, que era Moisés y Aarón. Hermanos, y mire, sencillamente de la noche a la mañana, dice la Biblia en el capítulo 30, dice, y se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipcio porque no había casa, dice así la palabra, no había casa donde no hubiera un muerto en todo Egipto. Es decir, que aquello fue algo histórico. Y el mundo a veces se olvida de estas cosas. Y es bueno que nosotros en esta mañana lo recordemos para refrescarle la mente a la humanidad quién es nuestro Dios. Escuche, quién es su Dios. Su Dios es todo poder sobre la faz de la tierra. Y con ese Dios no se juega. Y a ese Dios hay que confiarle todas nuestras cosas. El mundo se imbate en este momento en que estamos viviendo en una preocupación grande. Sí es necesario que nos preocupemos. Fíjese, porque le voy a aclarar algo. Dios nos dio a nosotros, a los seres humanos, 5 sentidos. Y estos 5 sentidos, algunas personas no se han enterado de que lo tienen muchas veces, porque no lo ponen a funcionar. Y por eso caen en contagio, de enfermedades y otras cosas, por irresponsable, en otras palabras, irresponsable también. No ponen a funcionar sus 5 sentidos tal y como Dios te lo dio y para lo que Dios se lo dio. Y cuando Dios nos dio esos 5 sentidos para que tomemos precauciones, y si somos precavidos y confiamos en Dios, primero esto, confiar en Dios, y Dios hará todas las cosas. Entonces Dios nos librará de toda obra del mal. Nosotros tenemos que ser diferentes a las cadenas de televisión. Estaba mirando yo en la mañana hoy de que alguien estaba diciendo cosas exageradas. Que hay que entrar, desde que entre a la puerta de tu casa, tienes que quitarte toda la ropa y zapatos y entrar casi desnudo para tu casa. A veces se exagera. Entonces también miraba a alguien que se lavaba la mano con un reloj y no se lavaba hasta aquí, hasta el codo. Cuando se va a lavar la mano es preciso que se lave todo completo, la mano completa. Y entonces en unas cosas son demasiado exigentes y en otras no hacen las cosas correctamente. Pero lo que sí debemos tener presente es que Dios es quien nos libra de toda obra del mal. Sin Él no podremos vencer. El mundo piensa que con la ciencia lo va a lograr todo. Mire, la ciencia la aprobó Dios para que el hombre pueda subsistir, pueda desarrollarse y pueda cuidarse. Pero sobre la ciencia está Dios, que no queda duda de eso. Y en un mensaje anterior le decía que veremos no solamente la derrota, sino veremos en medio de esta situación, de esta enfermedad de COVID-19, veremos grandes testimonios que se levantarán de lo que Dios ha hecho y hará, seguirá haciendo, mientras este término en el término de tiempo donde esté esta enfermedad. Dios seguirá haciendo grandes milagros. Y miramos una anciana allá en Italia, una anciana de 95 años, 95 años, que fue librada de la enfermedad. Y sepa una cosa, estaban subestimando a las personas mayores y los jóvenes estaban pensando que esta enfermedad solo era para las personas mayores de edad y estaban jugando con eso. Y hemos visto muchos jóvenes también contagiados con la enfermedad. Y Dios ha mostrado que Dios tiene poder sobre toda carne. Y a un anciano de 101 años que vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en España, ese señor fue librado de la enfermedad. 101 años este señor. Creo que se llama Pedro o algo así, con P lo mencionan. Este señor fue librado de la enfermedad. Es decir, cayó en la enfermedad del COVID-19, pero sobrevivió a la enfermedad y se restableció y está en su casa. Bien. Allí lo pueden buscar en internet, la noticia es clara. Con todo lo busqué bien claro para estar seguro,
porque cuando vamos a decir algo tenemos que tener pruebas y estar claros si es cierto o si son noticias falsas. No creer mucho de todo lo que sale en las redes sociales, pero si la noticia con pruebas sí tenemos que mirarla, porque ahí están los testimonios, ahí están los testimonios. No es Dios puede librar lo mismo a una persona mayor que a un joven. Miramos jóvenes también, como miramos allí estos dúos de unos cantantes cristianos también que estuvieron contagiados con el COVID-19 y ya están siendo restablecidos por la gracia de Dios. Ellos darán testimonio más adelante, estoy seguro de eso, porque son siervos de Dios y aman a Dios con todo su corazón como lo amamos usted y yo. Mire, si continuamos diciendo que Dios de la noche a la mañana cambió todo a favor de su pueblo. De la noche a la mañana. El faraón en la noche madrugada se levantó y se levantó todo su pueblo, dice en el Éxodo capítulo 12 versículo 30, lo dice claro. Dice que no había una casa en todo Egipto donde no hubiera un muerto. Y esto fue la primera etapa de la Pascua, donde comenzaba la Pascua. Mire, la Pascua fue la salvación de Dios para su pueblo, un sacrificio de señal de sangre, con señal de sangre. Dios hizo un sacrificio especial en este momento para librar a su pueblo. Las únicas casas en todo Egipto donde no había un muerto era la casa del pueblo de Dios, donde había personas del pueblo de Dios, israelitas, pueblo escogido por Dios, no había ningún muerto. Y el pueblo egipcio se alarmó y sufría y lloraba. Pero al otro día ya estaban marchando, ya estaban siendo liberados, porque el faraón llamó a Moisés y le dijo: márchese en todo según ustedes han pedido, irse de este lugar a adorar a su Dios, fuera de aquí. Y casi lo corrieron después que no lo dejaban ir y lo tenían prisionero, esclavizado. Ahora casi lo estaban corriendo, pero no lo corrían con las manos vacías, le regalaban muchas joyas, muchas propiedades, animales y de todo, porque habían visto el poder de Dios. Ahora había sido por fuego. No esperemos que el fuego llegue a nuestra casa, no esperemos que el fuego llegue a nuestra vida. Ahora estaban marchándose de allí después de 430 años, el pueblo hebreo siendo esclavizado en Egipto. Después de 430 años estaban siendo liberados y salían de Egipto de aproximadamente 6,000, más de 6,000 personas, sin contar niños y algunos extranjeros que se juntaron a ellos para irse, que amaban mucho a los hebreos. Sepan una cosa, hermano, que no fue el primer milagro, porque recordemos cómo Dios abrió el mar para que este mismo pueblo cruzara el mar. Dios no se quedó allí. Dios siguió acompañando a su pueblo. Desde aquel momento, Dios siguió acompañando a su pueblo. Y han pasado años, han pasado días, han pasado años, han pasado siglos y Dios continúa con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios es un Dios que cumple con su promesa. Dios es un Dios que ama a todo su pueblo. Y su pueblo a veces olvida, vamos a decir la palabra, no es que no confíe, no es que no crea. Es que a veces olvidamos por las aflicciones del tiempo presente. A veces se olvidan muchas personas de quién es su verdadero Dios. ¿Cuál es tu identidad en este tiempo, hijo de Dios? ¿Cuál es tu identidad en este tiempo? Muéstrale al mundo, identifícate ante este mundo. ¿Cuál es tu identidad y cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Pasaron los años, pasaron los tiempos y el mundo, el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida.
después de que pasaron tantas pruebas y tantas aflicciones y que Dios no lo abandonó, aunque Dios se enojó en varias ocasiones con ellos, pero por amor a Abraham, Dios continuó, por la promesa que le hizo a Abraham, Dios continuó con sus hijos, con su pueblo, hasta que lo llevó a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, pasaron muchos años, y diría yo siglos, pero llegó nuevamente una señal de sangre. Una señal de sangre para librar al pueblo de Dios, y no solo al pueblo de Dios, librar a toda la humanidad del pecado y de la maldad. Ahora no venía la señal de sangre por medio de un chivito, de un animalito, de un cordero, sino por el sacrificio vivo de su único Hijo, Jesucristo, que fue enviado a la tierra para que muriera por nosotros. Pero hay muchas cosas aquí que no solo pueden pasar así como un vuelo de ave, de pájaro, sino hay muchas cosas que hay que meditar en ella. Este cordero fue inmolado, fue sacrificado, y en el tiempo de la primera Pascua, aquel animalito fue sacrificado y sufrió menos que el Cristo, que Jesucristo, que el único Hijo de Dios, porque fue muerto, fue sacrificado, tomó su sangre, se cumplió el objetivo y todo sucedió así. Pero ahora vemos en esta Pascua de la crucifixión de Cristo, del sacrificio de Cristo, del cordero inmolado, vemos esta Pascua como este cordero sufrió desde el principio por la traición de Judas. Fue el primer gran sufrimiento que tuvo que enfrentar. Y después en toda la noche fue abandonado después de ser castigado a latigazos en las afueras de todas las casas. Estaba fuera de las casas. Allí lo dejaron hasta el otro día, golpeado, bien destruido. Y entonces él cargó con la cruz encima, después de ser castigado duramente. Cargó con la cruz encima, una cruz que no era suya, una cruz que llevaba el peso de toda la humanidad encima, de todos los seres humanos. Llevaba el peso el Cristo, el Hijo de Dios, que vino por nosotros, por toda la humanidad, créalo. No vino por los cristianos solamente, vino por toda esta humanidad. Vino por presidentes y no presidentes. Vino por ricos y pobres. Vino por todo ser humano y fue sacrificado por todos nosotros. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario es la señal que nos da a nosotros de que Dios no nos abandonó ni nos abandonará, porque somos comprados no por el dinero de egipcio, no por millones y trillones de dólares. Somos comprados por la sangre de Cristo. No somos comprados por una medicina. No somos comprados por la ciencia que hoy se embate a ver quién es el primero que descubre la cura, la vacuna para esa enfermedad. Somos comprados por la sangre de Jesucristo. Y tenemos que confiar en esa sangre que nos lavó del pecado. Tenemos que confiar más que en la sangre, en el poder de Dios. El poder de Dios es por encima de todo poder. Que no olvidemos eso tan interesante para nuestra vida en estos tiempos en que estamos viviendo. Que Dios nos libró y nos librará de toda obra del mal. Dios los bendiga en esta hora, y quiero que más adelante sigamos hablando de este tema, pero sí quiero que ustedes tengan consciente en su corazón la Pascua. ¿Dónde comenzó la Pascua? Comenzó aquel día en Egipto, y ahora vemos el sacrificio del Hijo de Dios para todo ser humano, para que terminemos con el sacrificio de todo animalito.
El sacrificio fue uno solo, por siempre y para siempre. Ese sacrificio del Hijo de Dios para con nosotros, para nosotros. Que Dios lo bendiga, hermano, en esta tarde, y que la sangre de Cristo nos libre a todos nosotros de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y oramos ahora. Vamos a orar. Así levantemos una oración a Dios, intercediendo por todos los que están enfermos y los que no están enfermos, por el pueblo de Dios. Amén. Padre bueno y Dios de la gloria, te honro y te glorifico en esta hora, porque tu poder se manifiesta, Señor, en medio de toda situación. Tu poder, Señor, está allí, Dios mío, siendo con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te alabo y te glorifico. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Y que tú seas, Señor, con tu pueblo de manera especial. Tu amor, tu bondad y tu misericordia libre a tu pueblo, Señor. Que el mundo pueda entender de que tú eres la solución, la única y gran solución para toda nuestra situación. Ahora vemos, Señor, cómo los presidentes ya se han arrepentido. Cómo muchos presidentes de diferentes naciones, Señor, han volcado su pensamiento hacia ti. Han hablado públicamente de que tú eres el único que puede librarnos de toda mal, Señor. Y ha habido una rectificación no solo de personas sencillas, sino de gobernantes a nivel de varias naciones, Señor. Pero también miramos oportunistas levantados por el enemigo, por el diablo, que lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, que ya están proponiendo, como el primer ministro británico que está proponiendo crear un gobierno mundial, un único gobierno que gobierne al mundo para luchar contra esta enfermedad. Señor, el mundo quiere confundir al mundo. No nos dejemos confundir, no nos dejemos confundir, porque el momento que haya un gobierno que gobierne al mundo, pues, Señor, ya están dándote la espalda a ti, Señor. Eso sería cumplimiento ya de la Escritura. Se están acercando los tiempos finales, Señor. Serían tiempos apocalípticos, Señor. Serían tiempos ya del fin. Esto el mundo no lo puede permitir. Porque, Señor, a ti es a quien hay que poner por encima de todo hombre, de todo gobierno. Ningún gobierno, por mucho poder que tenga, podrá terminar con algo que tú solo puedes terminar, Señor. Hay un tiempo para cada cosa. Y el mundo también está criticando al presidente de los Estados Unidos, porque dijo y clamó, dijo, con fe habló este hombre y dijo que la Pascua sería celebrada. Él está hablando esto porque lo está hablando con fe. Muchos médicos lo han criticado, muchas televisiones lo han criticado, pero el hombre que habla con fe en tu nombre será bendecido, Señor. Será bendecido, Dios mío. Yo sé que tú cumplirás lo que él ha predicho por su boca. Porque tú dijiste, Señor, aquí está escrito lo que leímos, Señor, en tu palabra. En el versículo 14, capítulo 12 de Éxodo, versículo 14 dice que celebremos esto perpetuamente y por siempre, para siempre lo celebremos. Y si es una ordenanza tuya, es una orden que tú diste a tu pueblo, Señor, que tú dominas todo lo creado, Señor, y todo lo que subsiste en el mundo, y no se mueve la hoja de un árbol, no cae la hoja de un árbol, sino es tu voluntad, Padre bueno. Entonces creemos que tú apoyarás palabras positivas que se digan con fe en ti, Señor. Tú eres nuestra raíz, tú eres, Señor, nuestro corazón que nos da vida. Eres tú la fuerza que nos mueve, Dios poderoso. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno. Sé con tu pueblo, sé con todo aquel que se arrepiente, sé con todo aquel que se reconcilia contigo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias y te decimos amén.